La ves bien, ¿verdad, Alberto? La presentación. De momento se ve solo lo que son las carpetas y los archivos. No sé si el monitor que estáis compartiendo es el que queréis compartir, porque abierta como tal no se ve. Puede que sea que tarda en cargarse. Ahora ya sí. De acuerdo, modo presentación. Está ya grabando, luego hacemos el corte y si queréis vamos aceptando ya a los participantes. A mi confianza te voy yo a contigo. Ya lo tienes, Cris. Cuando me digáis, hay 4 personas ya esperando. 3 minutitos, hay 5 y empezamos. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué pasa? No, nada, lo hemos solucionado. Nos han dejado el ordenador en el ayuntamiento y ya tenemos la entrada VCA. Todo, no hay problema, ya lo tenemos aquí, tu presentación, todo. Pues un poquito mal. Sí, sí. Venga. Venga, hasta ahora. Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar de la Oficina Acelera Pyme de AEDE, la Asociación de Empresarios de Henares. En esta ocasión tendremos la oportunidad de conocer mejor la tecnología de ERP y cómo puede solucionar este ERP la eficiencia y los procesos internos de nuestro negocio. Para ello contamos hoy con Alberto Sánchez de Acelérate con un ERP. Simplemente voy a hacer una pequeña presentación de los servicios de la oficina Acelera Pyme y daré paso al ponente y comenzaremos el webinar más seco. En cuanto a la oficina Acelera Pyme, comentar que tenéis nuestra disposición tanto de manera presencial como de forma
virtual todos los servicios de manera gratuita, tanto para pymes, autónomos y emprendedores. En cuanto a la oficina Acelera Pyme, como servicio paraguas, damos asesoramiento y también apoyo en todos los procesos de transformación digital. Más concretamente, os podemos ayudar tanto si necesitáis iniciaros en la estrategia digital como si ya os habéis iniciado y queréis continuar y crecer. Podéis solicitar nuestro servicio de consultoría, también de asesoría. Estamos ayudando a muchas empresas en la contratación de tecnología, tienen un servicio de asesoramiento y algo que está ahora muy demandado, que es las ayudas, ¿no? Todo lo que está llegando acerca del kit digital, seremos una de las oficinas que vamos a dar información y ayudaremos a pymes y autónomos a conseguir la solicitud de las ayudas. Por lo tanto, estáis viendo en la pantalla todos los servicios que ponemos a vuestra disposición para que hagáis uso de manera gratuita de esta oficina Acelera Pyme. Tenemos presencialidad en Alcalá de Henares, en Coslada, en el Ayuntamiento de Paracuellos y a partir del mes de diciembre estaremos también en el Ayuntamiento de Villalbilla. Iremos cada segundo lunes de mes a esta oficina de Villalbilla que vamos a lanzar inminentemente. En cuanto a los canales de comunicación, podéis entrar en la web de AED Acelera Pyme y encontraréis el chatbot, también tenéis un WhatsApp, el formulario contacto, o entráis en la parte de pide cita y podéis elegir el día y la hora para tener una consultoría de 45 minutos con nosotros. Os dejo el código QR en pantalla por si queréis iniciar ahora mismo el pide cita con nosotros. Y hasta aquí mi súper breve presentación. Ahora sí, le doy paso a nuestro ponente Alberto Sánchez para que nos cuente en qué consiste esto del RP y cómo nos puede ayudar las pymes. Gracias, Alberto, por estar con nosotros una vez más y todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos a todos a esta presentación. Soy Alberto Sánchez, soy ingeniero industrial especializado en automatización de procesos y digitalización de empresas. Actualmente soy Key Account Manager en Acelérate con un RP y hoy nos trae a esta sesión una visión 360 sobre la tecnología RP, lo que significa y las posibilidades que ofrece, con una perspectiva amplia para que todos aquellos que veáis esta presentación o que posteriormente podáis recuperarla, podáis tener respuesta a inquietudes de si para vuestro negocio es una herramienta valiosa o no, teniendo en cuenta que podáis ser desde pequeñas empresas hasta negocios un poquito más grandes. Es decir, es una tecnología que, tal y como voy a presentaros, puede ayudar a todo ese perfil de empresas. A continuación voy a centrar mi presentación exclusivamente en las slides para que no consuma mucho ancho de banda de internet y nadie tenga ningún problema de conectividad. No obstante, si fuese así, podéis comentarlo por el chat. Bien, ¿qué es un RP y para qué lo necesitamos en nuestro negocio? Vamos a abordar dos bloques de información. El primero es cómo esta herramienta nos puede ayudar no solo en ese ámbito de digitalización o de transformación digital general, sino también dentro de los diferentes departamentos donde más sentido tiene la integración de un RP. Popularmente, seguramente muchos de vosotros vinculáis el concepto tecnológico de RP con los departamentos de finanzas y de contabilidad, pero no son los únicos ámbitos de aplicación de esta tecnología, sino que también los RPs dan una solución potente a los departamentos de operaciones y supply chain management, es decir, la gestión de la cadena de suministros. Si nuestra empresa es una empresa proveedora de, por ejemplo, productos que salen de una fábrica, o bien que seamos intermediarios en el proceso comercial de una serie de productos. Llevar el seguimiento de esas ventas y de esos almacenes también se suele hacer a través de un RP. Un RP también da solución a la gestión de personal y de proyectos con todo ese compendio de soluciones hablaré de qué tipo de tecnologías habilitadoras puede conseguir obtener esos resultados de optimización de negocio
y qué beneficios particulares puede tener integrar un ERP en nuestra compañía, aunque no sea una compañía grande de cientos de empleados, ¿no? También da solución a empresas pequeñas. Por último, abordaremos un poco qué criterios tomar a la hora de elegir un ERP y qué dificultades o retos de integración podemos encontrarnos. Un ERP viene de las siglas de Enterprise Resource Planning o planificador de recursos empresariales. Es en sí mismo una tecnología que centraliza todos los procesos y operaciones de nuestra empresa en una plataforma única. Nos ofrece un recurso digital para atender a esas necesidades, por ejemplo, del departamento de administración, que pueden ser la creación de los presupuestos, convertirlos a facturas y dar un seguimiento a sus pagos, llevar un seguimiento de las órdenes de compra, órdenes de venta, albaranes, inventario, almacenes e incluso en esa parte de personal y proyectos también documentar cuál es el seguimiento o la evolución de cualquiera de ellos. Un ERP complementa o incluye un CRM en la empresa. El objeto del análisis de los CRM se pudo ver en una charla anterior en AERE que podéis recuperar en su canal de YouTube, pero no es el contexto de esta sesión, podéis complementarlo con esta. Aquí nos vamos a centrar en el ERP y las capacidades que tiene. Al final una tecnología ERP combinada o no con un CRM acaba siendo un sistema operativo para la empresa donde todos los departamentos, desde ventas, administración, finanzas y proyectos, operaciones, tienen un recurso único en el que hacer una transferencia de información y llevar un seguimiento diligente a las operaciones y procesos administrativos de un negocio. La parte más conocida, como anticipaba al principio, es la capa de administración y finanzas, el servicio que nos ofrece un ERP orientado a un sistema de administración y finanzas. Para los que no los conozcáis, también voy a pasar por esta parte, aunque a lo mejor ya cierta audiencia ya tiene cierto contacto con los ERPs en este ámbito de controlar administración y finanzas. Lo que permite un ERP sería tener en una pantalla tu negocio en cifras, es decir, una fotografía instantánea tanto de la situación contable del negocio, los ingresos frente a los gastos, como la situación de tesorería del negocio, es decir, la liquidez que tiene la empresa. Obviamente se puede llegar a tener un nivel de conocimiento de la empresa grande si hemos parametrizado los ingresos y gastos por tipo para llegar a este nivel de desglose de la información y poder tomar decisiones relevantes en el negocio, por ejemplo, ahora que estamos terminando el año para preparar bien un cierre fiscal de año o incluso para preparar los presupuestos del año siguiente. También muy relevante el control financiero del negocio, porque al final las empresas que mueren no mueren por pérdidas, mueren por caja, mueren por una falta de liquidez, y tener un control estricto de la liquidez que tiene la empresa puede ayudarnos mucho a tomar decisiones ágiles en la empresa. Esta información evaluada en tiempo real obviamente requiere un compromiso del empresario, del responsable del departamento que adquiere un tipo de tecnología como la ERP, pero ya se encargan los proveedores de tecnologías de hacer sencillo el proceso de la entrada de los datos para que esta fotografía en tiempo real no implique un gran trabajo de la documentación de las facturas, el seguimiento a los pagos con procesos manuales que se puedan alargar mucho y que por tanto sea eso lo que dificulta tener el acceso a tiempo real de la información. Ahora veremos un poco qué tipo de recursos nos ofrece un ERP para automatizar estos procesos. También un ERP nos va a permitir generar informes que nos lleguen con la frecuencia que nosotros queramos y sin necesidad de elaborarlos previamente, lo cual genera un dinamismo tremendo en las organizaciones, que ya no es necesario que tengan que dedicar el último día de la semana, por ejemplo, a preparar el informe financiero, porque ya el ERP es el encargado de procesar toda la información y de mandar automáticamente un correo electrónico cada cada viernes, por ejemplo, al responsable o al decisor de un departamento de finanzas en la empresa. Asimismo, un ERP nos permite estandarizar el proceso por el cual generamos presupuestos y facturas. Imaginaros la potencia de tener ya una plantilla tipo para un presupuesto y una plantilla tipo para una factura, de modo que no sea necesario repetir el proceso de generar ese documento para nuestros clientes y sencillamente decir, añadir un elemento, cantidad, automáticamente el precio de ese elemento sale en la propia factura, que tengamos un botón de enviar al cliente, que el cliente me pueda firmar en su ordenador el presupuesto y que con esa firma yo automáticamente tocando un botón genere una factura. Imaginaros la cantidad de tiempo que se ahorra en ese proceso, que precisamente si por ser incluso pequeña empresa
vamos muy atareados en el día a día, tener herramientas como estas que nos descarguen la capa administrativa nos va a permitir dedicar el tiempo, por ejemplo, a clientes o a generar nuevo negocio y así conseguir un crecimiento y una escalabilidad de la empresa. Como digo, este tipo de herramientas están conectadas también con el inventario y el stock y tenemos la posibilidad de que si no hay un producto en nuestro inventario, no se pueda generar una factura de ese producto o que nos salte un aviso. También los RPs de facturación suelen tener la opción de programar facturas recurrentes, de manera que cada X día del mes, si tenemos un cliente con un servicio frecuente, se le genere y se envíe automáticamente esa factura. Igualmente podemos ya en muchos RPs tener conexión bancaria para que no sea necesario tener que acceder al banco para comprobar si ha entrado un movimiento de, por ejemplo, de ingreso contra una factura. Entonces el propio RP directamente nos genera aquí una conexión con el extracto bancario y muy cómodamente, como veis aquí, podríais identificar que un pago se corresponde con una factura previamente emitida porque ya el propio RP os recomienda conciliar ese importe con la factura concreta que coincide y entonces en ese momento nos estamos ahorrando un proceso complejo de tener que comprobar dos fuentes de información para hacer una conciliación de cobros-pagos. Y no solo conciliación asistida con este botón, sino incluso, como veis, podemos tener en los RPs reglas de conciliación automática, porque si ya tenemos claro que todos los fines de mes recibimos una factura de ingreso por un importe concreto de, por ejemplo, una domiciliación bancaria de una cuota de un cliente, le damos la autonomía al sistema para que autoconcilie y genere un cambio de fase a factura pagada de cada uno de mis clientes. Asimismo, muchos RPs en el ámbito todavía de la facturación permiten el autoescaneo de facturas integrando módulos que son capaces de, nos dejan una carpeta, si subimos a esa carpeta las distintas facturas, el propio RP es capaz de identificar importe, fecha de factura, autorrellenando esos datos. Asimismo, también nos pueden suministrar un correo electrónico, no solo una carpeta donde subir facturas, esto lo hace todavía una capa más potente. Si reenviamos a un correo electrónico concreto que como empresa nos suministra el RP, es el propio RP el que reconoce que si recibe un adjunto a ese correo electrónico que suministran, entonces lo interpreta como factura y automáticamente lo lleva a contabilización y posteriormente, si ejecutamos la regla de la conciliación bancaria, encontraríamos el pago, ¿no? Respecto al pago, también interesante comentar que muchos RPs ya tienen la posibilidad de integrar pasarelas de pago. ¿Esto qué permite? Permite que si nosotros en la propia factura integramos un botón de pago y hemos integrado, por ejemplo, Stripe, que es un TPV virtual o una plataforma de pagos muy potente por la que cualquiera puede hacer un pago por tarjeta de crédito, pues imaginaros el tiempo que nos ahorraría darle al cliente la posibilidad de que al final de la factura, si está el botón de pagar, pulse, se abra la interfaz de la TPV, introduzca su tarjeta de crédito y haga el pago. De nuevo ahorramos muchísimo tiempo en llamar al cliente para decirle que tiene la factura, que todavía no tiene hecho el abono. Es decir, una vez más suministramos una herramienta de facilitar el proceso y de reducir el tiempo involucrado en él. El segundo bloque sería el bloque de las operaciones, es decir, cómo un RP puede trabajar para ayudarnos en el control de la cadena de suministros. Bien, podríamos tener, gracias a un RP, una fotografía de cada producto que vendemos, a modo de ficha personalizada podríamos ver el stock del que disponemos, programar un nivel de generación de un pedido en caso de que nos quedemos por debajo de ese nivel de stock mínimo. Si a partir de quedarnos con 10 camisetas en el almacén consideramos interesante hacer un nuevo pedido, le podemos decir al RP que llegado el número 10 en inventario, automáticamente genere un correo electrónico al proveedor de esa camiseta para que nos haga un aprovisionamiento de ese producto, lo cual, una vez más, reduce ese tiempo de interacción con stakeholders vinculados a la empresa, en este caso el lado de proveedores. También esta capa de operaciones nos ayuda, gracias a un RP, a tener, por ejemplo, un sistema de códigos QR por los cuales si estamos sacando productos del inventario, con la mera lectura del código QR, automáticamente estamos generando un asiento de salida del inventario de ese elemento particular. Y esto nos da la posibilidad de aumentar muchísimo la capacidad del procesamiento de operaciones y pedidos dentro de no solo un almacén, sino incluso múltiples almacenes si tenemos esa casuística en nuestro negocio. Igualmente, los RPs también tienen una capa potente de trazabilidad de pedidos, es decir, hoy por hoy ya son muchos los RPs que se han conectado con los principales couriers o proveedores de empresas de mensajería o transporte. Esto hace que
nosotros como negocio podamos tener, pulsando en una ficha de envío, directamente toda la trazabilidad de en qué punto se encuentra ese paquete y no sea necesario tener que irnos con el tracking number a la plataforma del proveedor si hacemos la integración nativa con el ERP. De ese modo ahorramos también ese tiempo y le podemos programar a la herramienta, por ejemplo, que envíe un correo electrónico o que envíe un SMS al cliente cuando la fase de entrega sea intento de entrega no realizado. Asimismo, no solo a nivel individual podemos ver la trazabilidad de un pedido concreto, sino de todos los pedidos de nuestra compañía. Imaginaros lo potente que es tener en una ficha única todos los productos, el proveedor de transporte asociado a esa entrega, su tracking number, el estado de entrega, la fecha prevista y el cliente. De este modo, si un cliente nos escribe en una sola pantalla, podemos incluso rescatar la situación y darle esa información sin tener que cambiar de consola ni de recurso. Como digo, hay muchas herramientas que ya tienen trazabilidad o integración gracias a que el concepto que muchas empresas de transporte están empezando a adquirir es el de apificar o tener una API de sus servicios, y en cuanto tienen una API, esos proveedores ya son conectables a la mayoría de los ERPs que al final consiguen ofrecer al empresario o a la empresa un puzzle de aplicaciones donde no todas tienen por qué tener una marca, pues la marca mía de mi ERP, sino que empieza a desarrollarse un ecosistema de aplicaciones conectadas entre sí para prestar un servicio a esa empresa, ¿no? Y este sería uno de los ejemplos. La parte vista para el responsable de ese almacén es tener una consola donde está viendo el total de paquetes que están por servir, los que están ya entregados, el nivel de stock de cada uno de los elementos o los elementos que más se venden, y lo puede ver o en su ordenador o en su aplicación de móvil. Muchos clientes en los que hemos integrado ya sistemas ERPs incluso nos dicen, oye, ¿podríamos no solo utilizar o tener actualizado el ERP por las ventas que se generan por teléfono o por email, es decir, en los canales convencionales, sino a lo mejor también integrados con mi e-commerce? Si yo soy reseller en Amazon, ¿puedo tener el stock y los precios actualizados también en esos canales de venta? Pues sí, efectivamente, muchos ERPs ya permiten la conectividad con sistemas. Si tenemos, por ejemplo, un WooCommerce, es decir, en nuestra página web, si está basada en WordPress y tenemos un WooCommerce para el comercio electrónico, pues podemos integrar ese WooCommerce con el ERP o un PrestaShop, un Magento, un Shopify. Y lo mismo pues, si vendemos en Marketplace de terceros. Para que no pueda ocurrir que si nos están vendiendo en la web, si nos están comprando en la web y nos hemos quedado sin stock, que la persona que atiende el teléfono que está conectada al lado CRM no pueda ofrecer la venta de un servicio ni comprometerse a una disponibilidad si ya el stock ha quedado actualizado con una venta en un canal tercero. Por último, el tercer bloque grande de desarrollo de la tecnología ERP sería el cómo un ERP puede ayudarnos en la capa de personal y proyectos. Esta parte nos permitiría tener un control de las diferentes personas, los diferentes empleados de la empresa, para que en una sola pantalla podamos acceder a todos los detalles de su información de contacto, de las últimas vacaciones que han tomado, de los detalles de su situación salarial o laboral, bajas, permisos, vacaciones, y tenerlo todo integrado dentro del ERP de la compañía. Asimismo, también podemos tener, gracias a los ERPs, un recurso para tener un control de asistencia al puesto de trabajo, porque como muchos sabréis, con el Real Decreto 8/2019 del 8 de marzo, pasó a ser obligatorio el registro de entrada-salida del personal a la empresa. Y bueno, tradicionalmente se ha podido venir llevando ese seguimiento con una hojita de papel donde el trabajador firma entrada, hora de entrada, hora de salida, pero claro, ¿qué pasa en estos entornos dinámicos de trabajo en los que actualmente la ubicación o presencia física a lo mejor no es tan relevante como el teletrabajo o las reuniones en remoto o el trabajo híbrido? Claro, esa hojita de papel no tenemos la capacidad de hacerla mover de un sitio a otro físicamente, ¿no? Entonces un ERP cobra sentido también en esta parte del control horario o en la parte de la calendarización de turnos, que puede ser un recurso interesante para que también sea sencillo repartir la carga de trabajo si tenemos que prestar un servicio con un horario y hacer esa asignación entre todas las personas de nuestro negocio. Asimismo, un ERP de esta capa de contratación nos ayuda mucho en la parte de los procesos de contratación. Imaginaros también qué importante podría o qué funcionalidad nos podría ofrecer una herramienta tan útil como
estar viendo todos los candidatos a los distintos puestos de trabajo que está sacando nuestra empresa, en cómo están evolucionando en las diferentes fases del proceso de contratación. Y otra cosa que yo considero muy importante y que a lo mejor no se piensa mucho, es qué pasa cuando esa persona ya entra en la empresa, hemos decidido que un trabajador llegue al negocio, ¿cómo va a ser su proceso de lo que técnicamente se llama onboarding? Es decir, desde mi primer día hasta que empiezo a ser operativo como empleado, hay una serie de procesos de acceso a información, comunicación con compañeros, que si se integran dentro de un ERP, podemos ir liberando el acceso a esa información al empleado que acaba de entrar en la compañía sin necesidad o descargando el trabajo de sus compañeros de asistir en ese camino a la formación, ¿no? Si parametrizamos, si sistematizamos los procesos de entrada o de contratación, vamos a poder escalar más rápido el negocio, porque si el perfil va a ser semejante, el segundo perfil que incorporemos a la empresa, no hay que repetir otra vez el proceso porque ya lo tenemos estandarizado respecto a cuando hicimos la primera contratación de ese puesto concreto, ¿no? De nuevo, como veis, este RP lo que ayuda en este ámbito laboral es a sistematizar los procesos y a agilizar la escalabilidad de los negocios. A nivel de aprobación de gastos, los RPs también ofrecen recursos como herramientas por las que el empleado puede hacer una fotografía al típico recibo que hace en su viaje comercial y que considera que es un gasto de viaje que le correspondería a la empresa hacer el desembolso, o al ticket de gasto de un restaurante, o al ticket de, por ejemplo, de haber pernoctado en un viaje comercial. Y en muchas ocasiones las organizaciones tienen la dificultad de, bien, ¿cómo sistematizamos el acceso a esa información para tener cierto proceso de aprobación interna de ciertos gastos? Bien, pues una herramienta podría ser integrar dentro del ERP, y muchos ERPs, como veis, ya lo traen, un sistema de donde se hace una fotografía de ese ticket, automáticamente eso genera una alerta en la persona que aprueba los gastos de viaje, y en ese mismo momento puede hacer una validación o un retroceso de un gasto por considerarse o no considerarse que se acondiciona o que forma parte de las políticas de empresa. Esto da mucho dinamismo al negocio, a la parte financiera de la empresa le da tranquilidad porque tiene esa sensación de que se está haciendo un uso prudente de los recursos de la empresa, pero al empleado también le da la agilidad que necesita, porque como empleado, poniéndonos en ese lado, puede ser muy desesperante anticipar un dinero para cubrir ciertos gastos de viaje y tener una recuperación de los mismos a lo mejor a un mes vista o a 2 meses vista. Entonces esto le da mucho dinamismo y mejora la relación entre empleado y empresa. También es relevante comentar que muchos ERPs tienen una capa de intranet corporativa, es decir, podríamos tener un recurso de carpetas compartidas, pero en lugar de utilizar el típico Dropbox o el típico Google Drive, tenerlo dentro del CRM hace que sea una herramienta propia del negocio, y que si el día de mañana queremos dar permiso a una persona o quitarlo a tener visibilidad de un recurso, podríamos hacerlo dentro del entorno corporativo. Lo mismo que las herramientas de comunicación interna que tienen los ERPs. Hay muchos ejemplos de aplicaciones de comunicación interna. Esta aplicación como es Slack, por ejemplo, aplicaciones como pueda ser Zoho Click. También hay empresas que nos consta que utilizan recursos como WhatsApp. No lo recomendamos tener comunicación con empleados a través de WhatsApp por no abusar del uso de herramientas personales, y porque si por lo que sea ese empleado de mañana pierde su teléfono o alguien accede a su teléfono, estamos exponiendo una información que puede ser sensible de nuestro negocio, y recomendamos utilizar aplicaciones corporativas para la comunicación interna, evitando ese tipo de riesgos de ciberseguridad que pueden ser muy importantes, o de que si ese empleado a lo mejor no continúa en nuestra empresa el día de mañana, a lo mejor no nos interesa que tenga información sensible de nuestros clientes o de nuestros proyectos, primero por la obligación que tenemos frente a los clientes de proteger su información personal, donde la capa de cesión de datos seguro que no contempla que una persona, un empleado, tenga en su dispositivo físico información sensible suya, y segundo, pues un poco por proteger a la empresa de una posible contingencia que perjudique al negocio el día de mañana por lo que pueda ocurrir con esa información, ¿no? Entonces es interesante tener capa de comunicaciones integrada dentro del ERP, o tener herramientas corporativas para la comunicación interna entre empleados. También, como última aplicación de los ERPs, estaría un ERP como instrumento para gestión de tareas.
Muchos probablemente conozcáis ya las metodologías Agile o Scrum de organización de procesos dentro de las empresas, donde básicamente se ha dinamizado muchísimo la manera de trabajar, se diseñan columnas de tareas por hacer, tareas que están en esta semana en curso, tareas atascadas, tareas que dependen de un tercero o tareas completadas. Entonces, cada miembro del equipo tiene su tarea con su fotografía, su identificación. Si pinchamos dentro del bloquecito de su tarea, tiene la descripción de qué es lo que tiene que hacer. Si esa persona tiene un comentario al respecto de esa tarea, puede agregar un comentario y si menciona a un compañero del equipo le llega la alerta, generando un entorno, un ecosistema de trabajo colaborativo. Hay muchas herramientas como estas, ¿no? Puedo poner ejemplos como Trello, puedo poner ejemplos como Jira, puedo poner ejemplos como Zoho Connect. Son muchos los ejemplos y cada vez más las empresas están adoptando este tipo de herramientas para optimizar sus procesos. Lo cual no quiere decir que también se sigan viendo herramientas de control o de gestión de proyectos como las típicas donde vemos, en este caso es Zoho Project, donde vemos una planificación basada en diagramas de Gantt, donde tenemos una fecha de inicio y una fecha de terminación de un proyecto con nuestros milestones o nuestros objetivos. Cada tarea depende de la siguiente y entonces existe aquí cierta involucración de varios departamentos que en torno a cada tarea, una vez más, pueden generar conversaciones, pueden compartir documentos. Es decir, hay muchas herramientas que también en esa capa de RP de control de proyectos nos pueden dar solución también dependiendo de la tipología de negocio que tengamos. A nivel de tecnologías habilitadoras para RPs, ya he mencionado por el camino durante esta presentación varios ejemplos. Quizá antes de esta presentación muchos tenían ese concepto de RP igual a un SAP tradicional, muy conocido como software en la industria, a un Navision, grandes soluciones muy consolidadas en el mercado. A lo mejor muchos perciben que son soluciones que no son accesibles para su negocio, pero lo que es verdad es que hoy por hoy muchas empresas de software están ofreciendo soluciones muy escalables que pueden incorporarse al negocio desde el principio con muchos menos recursos y desde un enfoque pues muy progresivo. Digamos que en el caso de la suite de Zoho, que es el software en el que nosotros estamos especializados, pues por ejemplo podríamos empezar montando el módulo de Zoho Books exclusivamente para llevar un seguimiento de los presupuestos y las facturas. Ahí a lo mejor no necesito nada más y por eso puedo empezar con eso, no incurrir en un gran coste como negocio y luego ya nos plantearemos si queremos escalarlo. Pero a lo mejor es que resulta que lo que necesita más para comenzar mi empresa es un entorno donde podamos hacer una comunicación corporativa. Bueno, pues podemos tener Zoho Click. O, oye, es que nosotros nos descargaría mucho trabajo llevar un control y un seguimiento a nuestro inventario. Pues entonces podemos empezar con Zoho Inventory. Luego las aplicaciones pueden interrelacionarse, es decir, si el día de mañana quiero tener Zoho CRM y me interesa integrar Zoho Inventory con Zoho Books y Zoho CRM, pues ahí está mi puzzle. Ahí tengo la posibilidad de ir combinando, pero al ritmo que nosotros queramos para que la solución en precio también sea accesible. Para que podáis un poco cacharrear con la herramienta, yo os invito a que nos pidáis una cuenta demo de la versión Zoho One que incluye todas las aplicaciones de RP y de CRM de Zoho, simplemente entrando en aceleratecon.rp.com/demo-medio Zoho-medio webinar. Y aquí, pues por 30 días podréis tener la posibilidad de cacharrear y de ver exactamente si este tipo de soluciones cubre o no cubre las necesidades de vuestro negocio y que podáis probarlas sin ningún tipo de coste. Lo que sí que os puedo trasladar también, un poco por ir encauzando la parte final de la presentación, son qué beneficios puede tener adoptar un ERP. Fundamentalmente, y a modo de resumen, pues encuentro que, primero, vamos a reducir muchísimo el tiempo a generar presupuestos y facturas porque ya tendríamos una biblioteca de plantillas y a su vez eso le va a dar también, pese a la autonomía que le trasladamos al equipo para generar presupuestos y facturas, también le da cierta seguridad jurídica al equipo financiero de que no se van a cometer errores en incorporar el típico disclaimer en la parte inferior o en el footer del presupuesto que respeta que el cliente es conocedor de las condiciones, de los términos y condiciones del servicio. Entonces, eso ya queda estandarizado y por lo tanto le da autonomía al equipo, pero también seguridad jurídica al equipo gestor. La integración del banco, como he explicado antes, nos va a ayudar muchísimo en la parte contable de la integración o conciliación de cobros y pagos. Al final eso nos va a permitir tener esa imagen actualizada de la tesorería del negocio y que cuando vayamos al dashboard ese tan ideal donde entramos cada día y vemos ingresos y gastos,
con toda la capa de automatizaciones que hemos visto y que no son difíciles de implementar, si queréis probar las herramientas, veréis que no. Tenemos una imagen muy actual, no tiene sentido tener nuestra cuenta de pérdidas y ganancias al finalizar el trimestre cuando nuestro gestor ha hecho la contabilización. Es que a lo mejor nos interesa tenerlo mes a mes o nos interesa tenerlo semana a semana sin que ello implique una gran carga de trabajo gracias a todos estos recursos que tiene un ERP. Asimismo, un ERP nos permite gestionar muy cómodamente las órdenes de compra, órdenes de venta, niveles de inventario y llevar un seguimiento muy estricto al supply chain management de la empresa. También podemos sincronizar precios y niveles de stock en todos los canales de venta, incluida la tienda online y los marketplaces más populares. Igualmente, ya pensando en la perspectiva de recursos humanos, como veis, nos va a ayudar mucho un ERP en las comunicaciones internas, en asistirnos a los procesos corporativos relacionados con los empleados y aumentar la eficiencia en el control de los costes, aportando esos recursos a la plantilla para poder teletrabajar en muchos casos. Con un ERP integrado con toda su funcionalidad, dejamos de tener ese Frankenstein de aplicaciones que me suele gustar llamarlo, donde tenemos 1000 aplicaciones, cada uno de un proveedor, de repente tener una aplicación donde la información está conectada entre aplicaciones, de manera que lo que queda documentado en nuestra herramienta para hacer videoconferencias, de repente pues vemos que está integrado en el CRM y sabemos el número de personas que a lo mejor han acudido a un webinar porque han sido convocados entre la mezcla de una herramienta de generación de eventos y el CRM, ¿no? Entonces, hacia ahí es donde yo veo que la industria está evolucionando, hacia la integración de herramientas interconectadas, que pueden ser del mismo proveedor o incluso aun siendo de proveedores distintos, tenemos conectores de aplicaciones pues, de muchos tipos. No solo, quizá el más conocido podría ser Zapier. Es un conector donde le dices, yo tengo una herramienta y tengo esta otra, las conecto y transfiero la información de una a la otra, ¿no? Pero bueno, hay muchos ejemplos en el mercado, Integromat, la propia Zoho tiene Zoho Flow. Quiero decir, hay muchos recursos de interconectividad de aplicaciones, aunque no sean todas basadas en un ecosistema de una marca, de un proveedor concreto. Consejos para la transformación digital de un negocio. ¿Cómo elegir un ERP? Lo primero que yo me plantearía es el grado de personalización que quiero que tenga mi herramienta. ¿Me gusta trabajar con una solución estándar y luego personalizarla? ¿O prefiero trabajar con un ERP de nicho si estoy en una industria concreta? Pues un ERP para el sector del automóvil. Han contactado con nosotros empresas, por ejemplo, de este sector que dicen, es que yo compré un ERP del mundo del automóvil hace 20 años o hace 10 años y es que resulta que ahora no lo puedo conectar con nada, ¿no? Pues cuidado porque hay que pensar en el futuro de la solución, no solo tener una solución para hoy, sino ver cómo esa solución va a evolucionar dentro de nuestro negocio con el paso de los años. ¿Qué prioridad vamos a darle a nuestro proyecto de transformación digital? Tiene sentido que nos paremos a pensar si queremos quedarnos fuera de este proceso de transformación digital o es el momento de empezar a dedicarle tiempo, pero lo que está claro es que un proceso de este tipo necesita del tiempo del equipo de gestión y de un compromiso claro con ello, tanto a nivel de recursos como a nivel de dedicación. ¿Tenemos todas las funciones de la empresa asumidas internamente? ¿Somos esclavos de algún recurso? Esto de ser esclavo de algún recurso es decir, oye, mira, es que nuestra contabilidad se prepara en Sage o se prepara en las soluciones de Wolters Kluwer, las típicas de A3 o el Conta Plus o el Factura Plus. Si ya dependemos de ese recurso a nivel financiero, preguntémonos si esos proveedores nos dan una API para poder conectarnos con el ERP y poder transferir la información, porque la mayoría de los ERPs ya tienen la posibilidad de conectarse con estas herramientas, pero a veces te encuentras con que la dificultad está en la herramienta de destino, ¿no? Me consta que tanto Wolters Kluwer como Sage, todas ellas están evolucionando también hacia la apificación. Hay otras que han sido apificadas ya desde el principio, tipo Amfix, tipo Holded. Entonces, el ERP cada vez es ya una realidad y cada vez se ve más la conectividad con esa capa también de facturación, que en sí mismo también esas herramientas se venden como ERPs. Quiero decir que al final, como veis, el ERP abarca un recorrido amplísimo de funcionalidades. A lo mejor ni siquiera sabíais que la aplicación en la que estabais usando en vuestro día a día está dentro de las que se conciben como funcionales de tipo ERP, ¿no? Entonces, como veis, es muy amplio el concepto, porque ERP viene, como decía, Enterprise Resource Planner, es decir, la planificación de mis recursos empresariales.
Mis recursos empresariales son desde una persona hasta un cliente, según lo percibo yo. Quiero decir, todos son recursos para la empresa. Entonces, de ahí que sea tan amplio el concepto de tecnología ERP. Otra cuestión a tener en cuenta dentro del análisis interno es la primera vez que me paro en definir protocolos y procesos de la empresa, porque a lo mejor este es un buen momento para decir cómo queremos estandarizar el modus operandi de nuestro negocio, que tiene mucho sentido hacerlo así, porque si el día de mañana queremos crecer, cuanto más estandarizado está, más fácil es incorporar a nuevas personas, más fácil es escalar el negocio sin duda. ¿Cómo recogemos actualmente la información de mis clientes y los recursos de la empresa? ¿Es una información fácil de exportar si ya tenía una o varias herramientas informáticas? Nos ocurre que nos preguntan mucho, oye, yo tengo mi información en un Excel, ¿puedo llevarlo hacia un ERP? Sí, siempre y cuando el proveedor os ofrezca esa garantía que tenemos todos desde el cambio que hubo en el Reglamento Oficial de Protección de Datos, que es el derecho a la portabilidad de la información. Todas las personas tenemos el derecho a que se porten nuestros datos de una plataforma a la otra, o al menos que la empresa que queremos cambiar nos dé, por ejemplo, un fichero Excel o algo semejante para que lo podamos inyectar en datos a otra empresa, porque somos los titulares de la información, somos los titulares de los datos. Otra cuestión importante es ¿quién va a usar el ERP dentro de la empresa? ¿Están acostumbrados al empleo de las herramientas digitales? Porque la capa humana es un elemento fundamental en el uso de cualquier tecnología. No hay que olvidar que detrás de todo el uso de tecnología hay personas. Hay que preocuparse porque esa tecnología sea sencilla de usar y que esté muy bien documentado cuál es el proceso de su uso. Y luego, una cosa que a mí me encanta siempre cuando me preguntan ¿cuánto me puede costar un ERP? ¿Me compensa económicamente? La pregunta que yo siempre lanzo es párate a pensar un segundo cuánto te está costando no tener un ERP por hacer todas estas cuestiones manualmente o por hacerlas en un entorno que tú mismo puedes considerar ineficiente. Porque seguramente que si te paras a sumar la cantidad de tiempo de cómo se hace y cómo se podría hacer, la diferencia que hay en tiempo, en la mayoría de los casos ocurre que salen las cuentas en el año 1, ¿no? Pero bueno, esto es una reflexión que os invito a hacer a todos. Complementaría mi parte de análisis de cómo elegir un ERP preguntándose cómo queremos que sea el ERP, si instalable o si un software as a service, es decir, que el acceso está en Internet y que con un usuario y contraseña desde cualquier lugar se puede acceder, preguntarse por los protocolos y garantías en materia de protección de datos que nos ofrece ese ERP, cuántos usuarios queremos que vean ese ERP, qué limitaciones queremos darle, preguntarle al proveedor si lo vende el ERP basado en licencias, dónde van a estar las licencias, las restricciones que va a tener el estar en una licencia o en otra y pagar por una o por otra cierta cantidad de dinero, si va a ser una limitación por número de usuarios, por número de registros. Asegurémonos que va a ser integrable con otras aplicaciones, que tenga un entorno de API, SRP, que tenga librerías de programación propias, que sea fácil de programar, que tengamos un presupuesto que contemple tanto la tecnología como el soporte, como que haya una empresa que nos preste cierto soporte al día a día en esa herramienta. Nosotros, por ejemplo, Acelerate con un ERP, somos especialistas no solo en un poco el setup inicial, sino también en acompañar al cliente al soporte en esa herramienta para que no se sienta solo o que de repente no sepa cómo hacer algo en la herramienta, ¿no? O si nos surgen muchos clientes que personalizan a nivel básico el ERP, pero luego quieren empezar a hacer cosas mucho más complejas, que quieren hacer programaciones personalizadas, y entonces ahí entramos nosotros con capa tecnológica. Asegurémonos que el ERP está sometido al Plan General Contable Español, que sea compatible, o si no está sincronizado o compatible con el Plan General Contable Español, también serviría si nosotros tenemos nuestro software que ya es compatible, nuestro SAGE, como decía al principio, pues que el ERP nos lleve los datos al SAGE, porque entonces ya no tendremos ningún tipo de problema con esa conexión. Preguntémonos cuáles son los acuerdos de nivel de servicio que tiene ese proveedor, es decir, si nosotros tenemos una duda, ¿nos van a contestar al mes o podemos llegar a concretar que tengamos un mínimo de un soporte semanal? Esto es importante cuando estamos poniendo una herramienta que de alguna manera sostiene a toda nuestra organización. Y luego, como decía, pues que sea sencilla tanto a lo que son las interfaces de entrada de datos como la personalización de los campos, etcétera, etcétera. Como último punto, ¿qué dificultades podemos encontrar? Por pasar rápidamente por ellas. Resistencias, pues por ejemplo, stoppers internos del personal que le cuesta trabajo adoptar la herramienta, para lo cual pues siempre nos gusta hacer una buena formación o aportar cierto acompañamiento para que todos los empleados
dominen la herramienta y no tengan ningún problema. Limitaciones que nos hemos encontrado es que se perciba como que el presupuesto no encaja, pero siempre la reflexión suele ser mira a ver realmente lo que te está costando no hacerlo. De dificultades el durante, pues ahí nos hemos encontrado resistencias como personas o empleados de la empresa que no les gusta mucho meter la información en un ERP, no porque no quieran, no porque no sepan, sino porque consideran que pierden una fortaleza dentro de la empresa del acceso a una información crítica y les gusta sentir que son poseedores de la información. Yo en ese sentido siempre creo, traslado a la empresa que debe de percibir la herramienta y trasladarle a los empleados como una herramienta para mejorar su productividad y por lo tanto si ligamos la productividad de alguna manera o si transmitimos que con el incremento de la productividad de la empresa va a tener una mejor condición ese trabajador, bien porque se le descarga de un trabajo manual que acaba un poco alineando a esa persona, desmotivándola porque acaba picando datos de un sitio a otro, pues oye, vamos a trasladar ese tipo de trabajo más mecánico a un soporte tecnológico y vamos a convertir a esa persona en un aliado que se desarrolle profesionalmente en la empresa aportando valor en la capa de análisis de la información, de contacto con el cliente, pero en ningún caso la tecnología viene a reemplazar el trabajo de nadie ni a destruir empleos, sino precisamente todo lo contrario. Un ERP viene a ayudarnos a escalar y a crecer como negocio. Entonces, bueno, voy a terminar aquí para dejar un breve espacio de preguntas, aunque esta presentación seguramente que las compañeras de AEDES de alguna manera os la pueden hacer llegar. Recordaros que tenéis este enlace para probar la herramienta y aquí está mi información, mi contacto info@acelereteconunrp.com por si alguien tiene dudas y quiere un poco apoyarse en experiencia de integración de sistemas. De modo que paso a dejar de presentar y vuelvo a compartir mi webcam y le doy paso a Carolina para que continúe la parte final. Gracias, Alberto, por tu intervención. Yo creo que ha quedado lo suficientemente claro. En cualquier caso, si existe alguna duda, facilitado tus datos de contacto, también nos pueden contactar a la oficina Acelera Pyme y haremos llegar las consultas específicas que hayan surgido de la exposición de ERP. Este webinar está siendo grabado, con lo cual posteriormente también recibiréis la grabación y la presentación que podréis consultar en cualquier momento. Respecto al espacio que abrimos de preguntas, ha surgido una pregunta en el chat y a continuación te haré una pregunta que es muy recurrente entre las pymes que suelen acudir a la oficina de Acelera Pyme. Así que damos paso a la pregunta que tenemos en el chat. No sé si la puedes leer o prefieres que te la lea. Voy a rescatar el chat por aquí. Vamos a ver. Aquí la tengo. Vale, de acuerdo. Tengo una pregunta. Ha comentado que existe una norma legal por la que hay derecho a poder exportar los datos a Excel u otro formato para poder hacer un traspaso a otra herramienta. ¿Podría repetir qué norma legal es, ya que no me lo he apuntado? Sí, el derecho anteriormente concebido como derechos ARCO, que eran acceso, rectificación, cancelación y oposición, estaba regulado para esos 4 derechos, pero hace un par de años, creo recordar, se extendieron los datos por ejemplo, uno de ellos que se añadió es el de la portabilidad, que ese es el concepto que a lo mejor no habías apuntado. Seguramente que la mejor información sobre lo que es el derecho la podáis encontrar en las propias instituciones que puedan reflejar con el nivel de rigor exacto, porque si estás a lo mejor en un conflicto con un proveedor que le estás pidiendo los datos y no te los da, seguramente que si apoyas tu argumentario en lo que dicta la norma estrictamente concebida, tal y como se dice en ley, vas a tener más argumentos para ello. El proveedor a lo mejor no te lo puede portar directamente como, toma, aquí tienes los datos en la otra herramienta y ya te funciona la herramienta, pero un mínimo de que te saques la información en Excel sí que debería de pasarte. Gracias, Alberto. Y la segunda pregunta referente a la que nos hacen recurrentemente es ¿en qué momento detecto yo que necesito un ERP? Es decir, para todas esas pequeñas empresas y autónomos que están trabajando mayoritariamente en una hoja de Excel, ¿en qué momento pueden detectar este es el momento en el que me tengo que plantear que necesito una solución profesional como un ERP? Claro, claro. El momento en el que es más aconsejable integrar un ERP en la empresa es ayer.
Esto es una realidad, quiero decir. ¿Por qué? Porque si no lo estás haciendo tú, es que lo está haciendo ya toda tu competencia. Entonces, ya no es una cuestión casi de que tengamos mucha opción de hacerlo. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando uno se da cuenta de que es el momento realmente de hacerlo, es cuando se para a pensar, cuando ve un vídeo o se somete un poco a esa captación de información de lo que puede llegar a hacer un RP y empieza a pensar, a ver, ¿y cómo yo hago esto que parece que con esta herramienta se hace así tan automático? Y dice, vale, pues yo lo hago porque tengo una persona que hace esto, otra persona luego hace esto. Entre ellas necesitan cierto feedback. Luego esa información genera un albarán, el albarán va tal. Y dices, vale, pon en valor el tiempo que representa todo eso y piensa en qué momento quieres reducir ese coste, pero no por pensar en que tu empresa va a dejar de tener empleados, sino porque vas a hacer que van a llegar a hacer un uso más eficiente del tiempo y a lo mejor los empleados se paran por un momento a pensar, a analizar las cosas y lo que está ocurriendo, porque yo me he encontrado con empresas que están tan en el día a día de la operación, pum, pam, esto, otro, que ni siquiera saben o se plantean a reflexionar sobre los números que hay detrás del negocio, porque están en la operativa, no hay espacio de reflexión, ¿no? Entonces, es precisamente ese tiempo que se gana en reflexión el que hace que merezca la pena plantearse la integración de una tecnología. Y es cuando yo creo que cambia el chip, cuando esa persona es capaz de entender el sobrecoste en el que está incurriendo por no transformar digitalmente su negocio, cuando la solución viene ya enseguida. Pues por nuestra parte ya hemos hecho las preguntas. No sé si va a surgir alguna otra pregunta en el chat. Aprovechar antes de cerrar si tenéis alguna otra duda. Nos la podéis hacer llegar en cualquier momento por las vías de contacto que conocéis de la oficina Celera Pyme. Por mi parte, agradeceros a todos la participación, que hayáis acudido a este webinar. También a los que posteriormente veis la grabación, gracias por visualizarnos una semana más. Alberto, gracias de nuevo por participar con nosotros y nos vemos la próxima semana en un nuevo webinar. Muy bien, muchas gracias también a vosotros. Un saludo. Gracias a todos por asistir. Hasta luego. Adiós. Gracias.